Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La joven de 24 años, Carmelita, llegó al centro regional. Había nacido en un pueblo remoto donde encontrar trabajo era muy difícil. Había muchos pueblos así en todo el país, y los jóvenes intentaban de todas las formas posibles irse. Buscaban partir hacia las grandes ciudades, con la esperanza de quedarse allí. Aunque no pudieran construir una carrera exitosa, aspiraban al menos a asegurar una existencia algo decente para ellos mismos y ayudar a sus familias. Sin embargo, las ciudades no estaban ansiosas por aceptarlos, ya que había suficientes ciudadanos desempleados. Por lo tanto, los habitantes de los pueblos a menudo se conformaban con trabajos no calificados y alquilaban habitaciones. Naturalmente, los padres intentaban disuadir a su única hija, pero ella persistía, argumentando que sería mejor para todos. Al final, cedieron, decidiendo que su hija había crecido y que seguramente habría más oportunidades en la ciudad para una joven, no solo en términos de carrera, sino también en su vida personal. Carmelita misma pensaba que la vida mejoraría y que podría obtener una educación y solicitar una hipoteca para un apartamento. Y en general, quería que su vida fuera como la de todos los demás, o al menos no peor. Además, la impulsaba un ardiente deseo de aliviar la carga de sus padres, quienes también necesitaban comprar medicinas, pedir leña y arreglar el techo. En general, todo se trataba de gastos. El camino de vida de Carmelita no fue diferente al de quienes la precedieron. Todo tenía que empezar desde cero, sin ser demasiado exigente o evitando cualquier tipo de trabajo. Carmelita estaba acostumbrada al trabajo desde temprana edad, porque pasó la mayor parte de su vida en el pueblo. Así que primero encontró trabajo en un almacén de verduras, donde trabajó durante 3 meses. Luego renunció porque el audaz propietario constantemente intentaba reducir su salario. Encontrando razones inexistentes para multas, tuvo que buscar otro trabajo y al mismo tiempo un nuevo alojamiento, ya que vivía en una cabaña cálida en el almacén de verduras. Fue afortunado que le dieran unos días para quedarse en la cabaña. De lo contrario, habría tenido que buscar trabajo mientras estaba sentada en la calle. Fue complicado buscarlo porque no tenía educación superior ni experiencia laboral, pero persistió en leer anuncios, específicamente comprando periódicos con este propósito. Después de buscar un poco, encontró un trabajo como cajera en un supermercado con bajo salario, una habitación pequeña en una zona remota y casi una hora de viaje de regreso a casa desde el trabajo en minibuses, en compañía de señoras enojadas y sudorosas y trabajadores ebrios. El trabajo, por supuesto, no era fácil. Implicaba estrés y un salario que no se correspondía con el costo de vida. Pero ella tenía que elegir, o regresar a su pueblo natal sin perspectivas claras o aguantar y quedarse en el centro regional. Ella eligió esta última opción y cada mañana, apretando los dientes, iba a trabajar y por la tarde, cansada, regresaba a casa en un minibús abarrotado. Un día era igual a otro. Nada cambiaba y nada prometía buenas perspectivas. En general, era como el día de la marmota. Cada día presenciaba algún tipo de escándalo. ¿Cuántas veces quiso renunciar y marcharse? Pero el pensamiento de que en casa, aparte de la ruina, no había nada esperándola, la detuvo y la hizo aguantar. Pero, al parecer, el destino decidió darle una oportunidad. Uno de esos días, conoció a Bruno, su futuro esposo. Un hombre guapo y, como le pareció entonces, confiable. Si tan solo supiera qué tan confiable resultaría ser. Se conocieron de manera banal y un poco interesante. Otro cliente se acercó a la cajera, dejando sus compras en la cinta. Ella escaneó sus artículos y él recogió las compras en una bolsa. Luego, completamente inesperadamente para ella, él escribió apresuradamente su número de teléfono en el recibo y se lo entregó en silencio. Le agradeció por el excelente servicio y se fue. Ella guardó el recibo en su bolsillo, perpleja, y luego lo olvidó por completo en el ajetreo del día de trabajo. Se acordó de ello después de su turno. Cuando el recibo cayó de repente de su bolsillo de uniforme, lo recogió,
escudriñó los números y desde ese momento, los pensamientos sobre el apuesto desconocido no la dejaron en todo el camino a casa. Yendo a casa en el minibús, ella pensaba, ¿por qué le dio su número de teléfono? Ella era una chica de pueblo común, sin educación y poco leída hasta el tuétano. Y él, según le parecía, era bastante inteligente, bien educado y sin duda tenía una buena comprensión de las personas. En estos pensamientos, el viaje de 1 hora a casa pasó desapercibido, y cuando llegó a casa, apartó todas las dudas y finalmente lo llamó. Él la sorprendió desde los primeros segundos de la conversación al llamarla por su nombre. Aunque, ¿por qué sorprenderse si estaba impreso en su placa? La conversación no fue larga, pero muy agradable y relajada. Carmelita respondió con gusto sus preguntas, y él tampoco mantuvo su vida en secreto. De la conversación, resultó que el chico era local, soltero y trabajaba como administrador de sistemas en una pequeña cadena de tiendas. Y hacia el final de la conversación, la invitó a salir, y ella, por supuesto, aceptó. Estos encuentros se volvieron regulares, caminaban durante mucho tiempo, iban al cine, él le regalaba flores, le hacía cumplidos y la acompañaba a casa. Lo que más le gustaba a Carmelita era que no había banalidades intrusivas en su relación, como invitarla a casa para tomar un café. Simplemente se besaban en la entrada y seguían su camino por separado. Sin embargo, a pesar de esto, el momento íntimo principal ocurrió inesperadamente, pasando por alto todas esas tazas de café. Sucedió en la fiesta de cumpleaños de Carmelita, a la que invitó a todos sus compañeros de trabajo y, por supuesto, a Bruno. Si normalmente Carmelita era poco exigente y podía arreglárselas fácilmente por sí misma, ese día se esmeró al máximo. No quería cocinar comida sencilla de pueblo, quería impresionar a sus invitados, así que buscó en internet recetas de platos originales. Luego los cocinó y horneó. En resumen, puso esfuerzo y ahorros en ello. Luego, ya bastante cansada, se preparó y se maquilló. En general, estaba lista para recibir a los invitados. Pero en lugar del esperado golpe en la puerta, escuchó sonar su teléfono. Era su compañero de trabajo, otro cajero, con quien Carmelita ya se había hecho amiga. «Hola, Carmelita». La voz de la compañera estaba ligeramente molesta y culpable al mismo tiempo. «No te enojes, pero no podré ir. Aún así, te daré un regalo». «¿Qué pasó?» «Tengo un problema con mi esposo de nuevo. Se emborrachó. Voy a recogerlo de la comisaría. Ya no estoy de humor. Lo siento. Nos pondremos al día. Feliz cumpleaños, amiga». Tan pronto como Carmelita colgó el teléfono, este vibró de nuevo. Era el mercadista que estaba invitado junto con su esposa. «Carmelita, buenas noches. Las circunstancias se han desarrollado así, pero me temo que no podremos felicitarte en persona esta noche». «¿Por qué?», preguntó Carmelita cansada. «Tengo algunas razones personales», respondió evasivamente y comenzó a llenarla de elaborados deseos de bondad, felicidad y buen humor permanente. Ella escuchaba distraídamente, le agradeció y se despidió. Al mirar el reloj, se dio cuenta de que quedaban 15 minutos. El teléfono en su mano vibró. «No me digas que no vendrás», dijo. «Escucha, mi esposo resbaló y parece que se rompió la pierna. Vamos a urgencias», dijo otra compañera de trabajo. Ella fue invitada junto con su esposo. «Estábamos casi llegando a tu casa cuando él resbaló al bajar el autobús. Estamos sentados en un banco. Él está gimiendo y estamos esperando un taxi. Oh, aquí está. Lo siento, resultó así. Adiós, mantente en contacto». Y de nuevo sonó el teléfono. Era el último de los invitados. «Entonces, ¿por qué no vendrás?», preguntó Carmelita de inmediato, sin esperar nada bueno. «Oh, ¿cómo lo adivinaste? De todos modos, no importa. Sabes que estoy vendiendo mi apartamento. La agente de bienes raíces acaba de llamarme. Dice que los compradores vendrán pronto. Parece que están decididos a comprarlo. De todos modos, adiós. Felicitaciones. Te deseo lo mejor». Aceptó calurosamente las felicitaciones. Le deseó un trato exitoso y desconectó. Se sintió ofendida y las lágrimas afloraban en sus ojos. Su estado de ánimo se desplomó. Si Bruno tampoco hubiera venido, entonces todo habría estado perdido.
Sus pensamientos sombríos fueron interrumpidos por el timbre de la puerta. Era él, Bruno, su único y, para ser honestos, esperado invitado. Así que celebraron su cumpleaños juntos, después de lo cual resultó que ella estaba embarazada. Durante 3 días, luchó con dudas. No sabía si decirle o no, ya que no creía del todo que al chico le emocionara. Incluso quiso hacerse un aborto, pero algo la hizo decirle de todos modos. Su reacción la sorprendió y complació al mismo tiempo. «Bueno, eso es genial», exclamó él. «Vamos a casarnos». Se casaron y ella se mudó con él. Renunció a su trabajo y dio a luz a un niño. Bruno, como administrador de sistemas, ganaba decentemente, así que no había problemas de dinero. Vivían como todos los demás. Él trabajaba y ella se quedaba en casa, cocinaba sopas y cuidaba al bebé. Pero aún así, comenzó a notar cierta distancia en el comportamiento de su esposo. Aunque en general, la vida continuaba de la misma manera, con la única enmienda: había un niño en la casa. Y con eso vinieron las preocupaciones y problemas correspondientes. Carmelita se sumergió en la vida cotidiana y Bruno comenzó a quedarse afuera hasta tarde, citando sobrecarga de trabajo. Ella le creía, pero por alguna razón, cada vez más pensaba que él tenía a alguien más. No lo atrapó con nadie, no cayeron calzones de encaje de sus bolsillos y no había chupetones en su cuello. Aún comía su comida, cumplía con su deber conyugal y daba regalos. Pero todo esto, por decirlo menos, carecía de sinceridad. Parecía que lo hacía todo solo porque tenía que hacerlo. Carmelita quedó embarazada nuevamente, esta vez de una niña. Él aceptó esta noticia sin mucho entusiasmo, pero le prohibió tener un aborto. «Deberías dar a luz». Así que lo hizo. Nuevamente cocinó sopas, crió a 2 pequeños mientras él trabajaba, pero ahora comenzó a quedarse fuera. No por 2 o 3 horas, sino hasta el anochecer. Respondía todas las preguntas monosilábicamente. Sí, no, no sé. Luego Carmelita notó cómo sonreía mientras enviaba mensajes de texto a alguien todas las tardes. Cuando ella preguntó: «¿Con quién estás hablando?», él respondió que era un tipo nuevo del trabajo. Le molestaba con preguntas estúpidas en WhatsApp, así que simplemente sonreía. Desde entonces, Bruno dejó de volver a casa por completo. O más bien, sí aparecía, pero solo para ducharse rápidamente, cambiarse y salir nuevamente. Ya no respondía a preguntas, solo gruñía algo indistinto y se iba. Pero Carmelita aún se consideraba feliz porque tenía a 2 hijos. Eran su principal riqueza y fuente de orgullo. Era el tema principal de las conversaciones telefónicas con sus padres y amigos, así como motivos de preocupación. A todas las preguntas sobre su esposo y los 2 niños activos, curiosos y problemáticos, ella respondía con entusiasmo fingido. Todo estaba bien. Él trabajaba y ganaba dinero. Pero un día, Bruno desapareció por completo. Simplemente se esfumó. Por la mañana, como de costumbre, se preparó para el trabajo. Murmuró algo de despedida, acarició la cabeza de los niños y se fue. No regresó por la noche ni por la mañana. Simplemente desapareció. Carmelita seguía llamando a su teléfono, tratando de comunicarse con él. Sin embargo, el contestador seguía diciendo que el suscriptor estaba fuera del área de cobertura de la red. Entonces Carmelita, dejando a los niños al cuidado de una vecina pensionista, se apresuró a la comisaría local, donde pasó una buena hora tratando de persuadir al oficial de guardia para que comenzara de inmediato la búsqueda de su esposo. Pero el oficial no se apresuró. Le entregó una hoja de papel y le dijo que escribiera un informe de una persona desaparecida, mientras sentía la necesidad de compartir su experiencia. «¿Sabes cuántas mujeres como tú he visto? Casi todos los días vienen aquí con los ojos bien abiertos, exigiendo que se encuentren a sus esposos, gritando, tratando de llegar a la gerencia y amenazando con arrancarme las orejas. Incluso nos llaman hombres lobo con uniforme. Y luego resulta que vinieron por nada. Sus esposos estaban de juerga en algún lugar durante una semana o con amantes en sus camas, o simplemente estaban visitando a sus padres y querían estar lejos de sus esposas». «Él no es así». «Todos dicen eso». Encogió indiferente los hombros el policía y murmuró de nuevo sobre la pérdida de valores familiares y el declive moral general. Además,
resultó que las mujeres tenían la culpa de todo. Carmelita escuchaba con irritación, garabateando en la hoja en blanco. Después de escribir el informe, lo entregó por la ventana. ¿Cuándo empezarán a buscarlo? ¿Cuándo desapareció? Preguntó perezosamente el oficial, mirando el informe. ¿Ayer? Bueno, en un par de días comenzarán a buscar. Si es necesario, por supuesto. ¿Qué quieres decir con si es necesario?, exclamó Carmelita y golpeó su mano contra la pared. Se ha ido y he presentado un informe. ¿Qué más se necesita? Te lo dije, tal vez anda de juerga. ¿Qué quieres decir con juerga?, gritó. Él no es así. He escuchado eso antes. El oficial hizo un ademán con la mano. Puedes irte, señora. Pero Carmelita no tenía intención de retroceder. Hizo tanto alboroto que un mayor que pasaba se acercó y preguntó cuál era el problema. Sí, jefe, esta señora aquí está buscando a su esposo, y estoy actuando siguiendo el procedimiento. El oficial de guardia se enderezó. El mayor la miró, aún temblando de ira. Vamos a mi oficina, le dijo brevemente a ella. Luego se dirigió al oficial de guardia. ¿Presentó un informe? Sí, lo hizo. El oficial le entregó la hoja de papel. Un minuto después, Carmelita estaba sentada en su oficina. El policía se sentó cansadamente detrás del escritorio. Bueno, habla. Y Carmelita tuvo que contar todo de nuevo. El oficial escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando terminó, continuó en silencio. Y no tienes idea de dónde podría haber ido, ¿verdad? Finalmente preguntó. Ella negó con la cabeza. Luego hizo varias preguntas aclaratorias sobre peleas, dificultades familiares y presuntas amantes. Carmelita no pudo decir nada que arrojara luz sobre la desaparición de su esposo. Tuvieron algunas dificultades. ¿Qué familia no las tenía? No sabía nada sobre ninguna amante. El último día que vio a su esposo, no hubo peleas ni conflictos entre ellos. El mayor suspiró. Me ocuparé de tu caso, dijo brevemente. Puedes irte. Carmelita regresó a casa en un estado de confusión. Su esposo no apareció después de 3 días, una semana o un mes. Llamó a la comisaría varias veces y cada vez recibió la misma respuesta invariable. Lo estaban buscando. Así que Carmelita, perdiendo por completo la fe en la policía, decidió buscar por su cuenta. Primero fue al lugar de trabajo de su esposo, donde había estado haciendo preguntas a sus colegas durante mucho tiempo. Resultó que Bruno no tenía muy buena relación con sus colegas y no tenía la intención de compartir sus planes de vida con ellos. En general, nadie sabía nada. Luego fue al otro extremo de la ciudad para ver a su padre alcohólico. Lo encontró en casa, pero estaba en un estado tan incoherente que no pudo sacar nada significativo de él. La última esperanza de averiguar sobre su esposo era su hermana mayor, pero no estaba en casa y su teléfono estaba apagado. Pasó otro mes. Carmelita estaba cansada de llorar. Además, al verla así, los niños mismos se entristecieron, aunque aún no entendían por qué mamá lloraba. Así que reunió sus fuerzas e intentó mantenerse firme. También estaba preocupada por la falta de dinero. Carmelita no trabajaba, ya que se encargaba del hogar, así que su esposo era el único sostén de la familia. Pero ahora su esposo se había ido y no había rastro de él. No había dinero y los niños necesitaban comer. Carmelita buscó en cada rincón de la casa el escondite de su esposo, pero no encontró nada. Solo quedaban 2,000 en la billetera. Había aproximadamente la misma cantidad en la tarjeta, y se avecinaba la perspectiva de una muerte espantosa. Carmelita llamó a todos sus conocidos, de los cuales había pocos en esta extraña ciudad, y todos eran ex colegas, pero en todas partes se escuchaba la misma melodía. Lo siento, el salario se retrasó. Escucha, con gusto ayudaría, pero me multaron en el trabajo. Ya sabes cómo es. ¿Están bien con todo por aquí? Tengo que pagar la hipoteca, lo siento. Puedo gestionar como máximo 500, pero solo el día 20. Ojalá alguien me prestara dinero. Con nuestro salario no se puede llegar lejos. Entiéndeme, no te ofendas. Por supuesto, Carmelita no se ofendió y lo entendió todo. Después de todo, nadie estaba obligado a darle su último recurso. Y aunque no fuera su último recurso, tampoco estaban obligados. Todos tienen sus propios problemas y preocupaciones, familias y deudas. Después de recibir un educado rechazo de otro llamador telefónico, se sintió completamente desesperada.
Caminó lentamente por el modestamente amueblado apartamento, considerando que podría vender. Pero no había nada que vender. No había objetos de valor en la casa. No había joyas de oro excepto el anillo de bodas y una cruz de plata. Ya estaba pensando en empeñar el anillo de bodas con firme intención de hacerlo cuando de repente recordó otro anillo que su esposo había traído a casa. Lo había visto por casualidad en el cajón del escritorio. Le preguntó ¿de dónde lo sacaste?, pero recibió una respuesta poco convincente. Él dijo que llevaba el anillo en casa de un amigo y no podía quitárselo, así que se lo llevó a casa. El anillo era masivo y estaba adornado con piedras preciosas, obviamente costoso. Sin embargo, ella no conocía su valor real. Carmelita buscó en el cajón del escritorio pero no encontró el anillo. Luego buscó entre todas las pertenencias de su esposo nuevamente, y después de 2 horas, encontró el anillo en el bolsillo interior de su chaqueta. En cuestión de minutos, estaba sentada frente al ordenador, investigando el valor de anillos similares. Recorrió los sitios web de todas las tiendas, pero no encontró nada remotamente similar. Después de perder medio día y sentirse completamente agotada, comenzó a buscar casas de empeño. Esta vez la suerte estuvo de su lado. Había 9 casas de empeño en su pequeña ciudad. Anotó las direcciones, tomó el anillo y se apresuró a la más cercana. No pensó en el hecho de que era propiedad de otra persona. Después de todo, no había tiempo para la formalidad cuando sus propios hijos estaban pasando hambre. No tuvo éxito en la primera casa de empeño. El tasador resultó ser un joven que estuvo examinando el artículo durante mucho tiempo. Luego concluyó que podría ofrecer un máximo de 5,000 por el anillo. Incluso para ella, que estaba lejos de todos estos asuntos, estaba claro que era casi como regalarlo. Silenciosamente tomó de nuevo el anillo y se apresuró a otra casa de empeño. La segunda casa de empeño estaba cerrada, así que después de tirar del picaporte de la puerta, se dio la vuelta y fue al tercer lugar. Los tasadores en la tercera casa de empeño tenían expresiones tan sorprendidas que Carmelita concluyó que el artículo era bastante valioso, así que se preparó para negociaciones largas, resolviendo regatear hasta el final por sí misma. Sin embargo, el tasador ni siquiera consideró negociar e hizo una pregunta extraña, en su opinión. ¿De dónde lo sacaste? Carmelita estaba indignada. ¿Por qué le importaba? Ella trajo el artículo. Su trabajo era evaluarlo y dar la cantidad apropiada, no hacer preguntas, especialmente porque no podía decir nada significativo sobre el origen del anillo. No conocía al amigo de su esposo, y honestamente no creía la historia en ese momento. La respuesta de su esposo fue demasiado poco convincente, y él estaba demasiado irritado de que ella hubiera encontrado el anillo por accidente. ¿Qué importancia tiene para ti?, preguntó ella. ¿Cuánto vale? Es caro, sonrió el hombre. Incluso más de lo que puedes imaginar. Carmelita se inspiró en tal honestidad. Nada impedía al tasador subvalorar el anillo. Sin embargo, aquí estaba él, siendo tan honesto. ¿Cuánto vale?, preguntó de forma enérgica, dándole a entender que lo había adivinado. Tanto que temo no tener suficiente efectivo en mano, respondió evasivamente el tasador. ¿Te importaría si llamo a algunos conocidos y les pido que traigan la cantidad acordada? ¿Cuál es el valor?, preguntó impaciente Carmelita. El rostro de Carmelita se estiró sorprendido. ¡Guau! Y parece ser un anillo tan ordinario, asintió apresuradamente. Por supuesto, esperaré. ¿Cuánto tiempo tomará? No te preocupes, unos 20 minutos. A estos tipos tampoco les gusta alargar las cosas. El tasador fue a hacer la llamada, desapareciendo en la otra habitación de la casa de empeño. Carmelita comenzó a pasear por la habitación, contemplando qué compraría con ese dinero. Su imaginación pintaba una renovación fresca en el apartamento. Un vestido nuevo, nuevos juguetes para los niños, una nueva lavadora y una batidora. También definitivamente enviaría algo de dinero a sus padres para que pudieran reparar la casa. Y al mismo tiempo, estarían felices por el éxito de su hija. Por cierto, sus padres no sabían que su esposo había desaparecido. Prefería no cargar a los ancianos con sus problemas, sabiendo lo mucho que se preocupaban por ella. Estaba perdida en sus pensamientos y el tiempo pasaba desapercibido. Sus visiones de colores del arco iris fueron interrumpidas por la aparición de 3 tipos robustos con chaquetas de cuero y rostros de gángster impenetrables.
El tasador asintió obsequiosamente, colocó el anillo frente a ellos y señaló en silencio hacia la mujer. «Oye, ¿fuiste tú quien trajo el anillo?», preguntó bruscamente uno de ellos, flexionando sus músculos bajo la chaqueta. Carmelita asintió temerosa. Su intuición le decía que no volvería a ver ni el anillo ni el dinero. Una sospecha cruzó por su mente de que nadie iba a redimir nada de ella. Le sacarían de la ciudad, le darían un golpe en la cabeza con algo pesado y ahí terminaría todo. «¿De dónde lo sacaste?», exigió otro hombre. «Solo dinos claramente, sin tonterías. ¿Cómo? ¿Lo encontraste o fue un regalo?». «¿Y qué les importa exactamente?». Carmelita reunió los restos de su valor y cruzó los brazos sobre el pecho. «¿De dónde sacaste el anillo? Te estoy preguntando», preguntó el hombre. «Lo heredé», respondió, tratando de estabilizar su voz. «¿Y qué?». Los invitados intercambiaron miradas y estallaron en risas. Se rieron burlonamente y en voz alta durante mucho tiempo, mientras a sus espaldas el tasador se reía obsecuentemente. «Resulta que Roberto tiene una heredera después de todo», se rió uno de ellos. «Parece que es su bisnieta», dijo otro. El tercero solo rió entre dientes y no dijo nada. De repente, la risa se detuvo y la agarraron bruscamente por debajo de los brazos y la llevaron hacia la salida. Carmelita chilló, pero alguien le tapó la boca con fuerza. La empujaron dentro de un jeep y se fueron a algún lugar. Carmelita luchó todo lo que pudo, pero después de recibir un doloroso golpe en las costillas, se calmó, derramando lágrimas. «¿A dónde me llevan?», lloró. «A conocer a tu antepasado, de quien heredaste el anillo», respondieron. «Chicos, tengo hijos», suplicó. «Deberías haber pensado en eso antes, pero decidiste bromear con nosotros». «Mi esposo trajo el anillo a casa y dijo que lo había conseguido de un amigo. No sé quién es el amigo ni dónde vive, es verdad». Carmelita casi gritó. «¿Dónde está tu esposo?». «Está desaparecido». «Conveniente. ¿Cuál es la dirección?». «¿De quién?», preguntó Carmelita tartamudeando. «La tuya. Vamos a tu casa y comprobamos. Tal vez tu esposo esté en casa». Carmelita dio rápidamente la dirección. El jeep giró bruscamente y se adentró en un callejón, cortando camino. Carmelita agradeció a la suerte que los niños estuvieran en casa del vecino. 5 minutos después, abrió nerviosa la puerta con manos temblorosas. El cerrojo hizo clic. La apartaron bruscamente y comenzaron a buscar en el apartamento compacto. Revisaron las habitaciones, el baño, el balcón y la cocina. «Parece que no hay nadie aquí». La presionaron contra la pared. «¿Estás segura de que se ha ido? ¿No estás mintiendo?». Ella asintió, tragándose las lágrimas. La agarraron del cuello y la arrastraron fuera del apartamento. «Te vienes con nosotros». «Ya les dije todo. Tienen el anillo. ¿Qué más quieren de mí?». «No te preocupes. El jefe te hará unas cuantas preguntas y ya está. Simplemente no bromees con él, o no volverás a ver a tus hijos». «¿El jefe?», preguntó con aprensión, dándose cuenta de que estaba en problemas. No le respondieron, pero la sacaron del edificio y la empujaron dentro del coche. Permaneció en silencio todo el camino, tratando de no desmayarse del miedo y recordando todas las oraciones que sabía y no sabía. 10 minutos más tarde, el jeep se detuvo frente a una lujosa mansión de 3 pisos, y 3 minutos después, ella estaba sentada en una lujosa sala de estar frente a un hombre bajo con una mirada fría e inmutable. El hombre tendría unos 50 años, con sienes grises y llevaba una bata cara, numerosos anillos adornando sus dedos delgados. «Roberto, aquí está ella». La empujaron hacia la silla. Roberto hizo un gesto autoritario con la mano y los matones salieron en silencio de la sala de estar. «Siéntate», señaló con un dedo delgado hacia la silla. Se sentó en el borde de la silla de cuero profundo y miró con aprensión al dueño de la casa. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó el hombre, señalando el anillo sobre la mesa. «Sinceramente no sé de dónde sacó este anillo mi esposo». «Cuéntame lo que sepas». Carmelita contó todo tal como fue, vacilante, tropezando y repitiéndose. Sin embargo, Roberto escuchaba sin interrupción, frunciendo el ceño gris claro y golpeando con los dedos delgados en el respaldo de la silla. «¿Entonces no sabes dónde está tu esposo en este momento?», preguntó Roberto cuando Carmelita terminó de hablar. Ella negó con la cabeza. «¿Cuándo sucedió esto?», preguntó él. «¿Cuándo desapareció?». «Hace 2 semanas». «Hace 2 semanas», repitió pensativo. «Eso es muy interesante».
Carmelita no solo tenía miedo por su vida, sino también estaba confundida. ¿Por qué Roberto de repente se interesó por su esposo? ¿Cuál era la conexión? Roberto la miró, intimidado y callado. De repente, su rostro previamente severo adquirió una expresión amable. No tengas tanto miedo, nada malo te sucederá. ¿Qué quieres de mí? De mi esposo. ¿Y qué tiene que ver el anillo con esto? Preguntó, viendo que nadie iba a matarla. ¿Él te lo robó? Probablemente no fue él, respondió el dueño pensativamente. La cabeza de Carmelita comenzó a dar vueltas y su cerebro se negó a entender nada. ¿Entonces quién? Eso es lo que quiero averiguar. El caso es que hace 2 semanas mi esposa desapareció. Simplemente desapareció. Se esfumó de la faz de la tierra. Bueno, no la busqué porque es una mujer despreciable, pero realmente estaba preocupado por el anillo. Y hoy ha sido encontrado. Roberto hablaba como si estuviera hablando consigo mismo más que con ella. Sin embargo, Carmelita ya comenzaba a sospechar que el anillo, la esposa desaparecida de este gángster y su esposo estaban de alguna manera conectados. Pero, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver tu esposa con esto? Tú mejor me contestas otra pregunta. ¿Te dijo algo sobre sus planes antes? ¿Quizás iba a algún lugar? Carmelita pensó por un momento, luego encogió los hombros. Tómate tu tiempo, piénsalo bien. Es en tu mejor interés, dijo Roberto con insistencia, pero aún sonriendo. ¿Me estás amenazando?, preguntó Carmelita. ¿Por qué siquiera lo preguntas? ¿Quizás me lo dirás? Roberto suspiró. Está bien, si te ayuda a pensar mejor. Tenía una esposa joven y hermosa, y desapareció, así como tu esposo lo hizo hace 2 semanas. ¿Y qué significa eso? No entendía. ¿Cuál es la conexión? Eso es exactamente lo que estoy tratando de averiguar, y espero que me ayudes. Por cierto, ¿por qué llevaste el anillo a la casa de empeño? ¿Estás en apuros? No tengo suficiente dinero para alimentar a los niños, dijo Carmelita bajando los ojos al suelo. Roberto reflexionó. Bueno, dijo después de una breve pausa. Si me ayudas, te prometo que tus hijos no carecerán de nada. ¿Cuánto valoraron el anillo en la casa de empeño? 20.000 euros. Roberto se mordió los labios delgados con descontento. Subvalorado, de hecho. Bueno, no importa. ¿Me ayudarás? Si recuerdas algo importante, recibirás esa cantidad en efectivo, sin engaños. ¿Qué se supone que debo recordar?, exclamó Carmelita. Ya te he contado todo. Por ejemplo, ¿a dónde iba tu esposo? ¿Qué dijo? Podría involucrar a mis conocidos en la búsqueda de mi esposa, pero no quiero involucrar a extraños en mis problemas. Y tú, al parecer, ya no eres una extraña. Sonrió con suficiencia. Sin embargo, a juzgar por su sonrisa triste, estaba claro que no se estaba divirtiendo. ¿Y qué tiene que ver tu esposa con esto? Demasiadas preguntas. Roberto elevó su tono. Solo dame la información necesaria. Carmelita se estremeció. La expresión de Roberto volvió a ser severa y había ira en sus ojos. Necesito ir a casa y husmear entre sus cosas. Tal vez haya algo en la computadora, dijo con incertidumbre. Eso es algo. El rostro de Roberto se suavizó. Y toma esto. Le entregó una tarjeta de presentación dorada y rectangular. Llama cuando descubras algo, y te conviene no demorarte. Te llevarán a casa. Gritó, y los mismos matones que la trajeron aquí entraron a la sala de estar. Llévenla a casa, ordenó. De camino a casa, Carmelita reflexionaba sobre dónde y qué buscar. Carmelita no tenía intención de demorarse, incluso si quisiera, lo cual no quería. Sin embargo, su billetera casi vacía e hijos hambrientos solo avivaron su urgencia. Tan pronto como llegó a casa, comenzó a buscar febrilmente entre las pertenencias de su esposo. No tenía idea de qué estaba buscando exactamente, solo algo que arrojara luz sobre esta situación turbia. Tiró la ropa al suelo y sacó los cajones del escritorio y los armarios con estrépito. Registraba frenéticamente los bolsillos de chaquetas, pantalones y camisas. De repente se dio cuenta de que entre esa pila de cosas estaban algunas de las ropas de verano de su esposo. Ningún chándal, ningún zapato, ningún bañador y ninguna camisa. Era extraño, ya que fuera hacía fresco, y esas ropas deberían haber estado ordenadamente apiladas en estantes, en cajas de zapatos y colgadas en perchas con cubiertas especiales. Nada de eso estaba allí.
incluso aunque ella había empacado y ordenado todo. Además, faltaba la gran bolsa deportiva de su esposo, su pasaporte y sus gafas de sol. Carmelita encendió rápidamente la vieja computadora y comenzó a estudiar los sitios web que su esposo había visitado recientemente. Revisó su historial de navegación e inmediatamente se topó con varios sitios web de bienes raíces en Chipre. Por un momento, reunió sus pensamientos, luego tomó la tarjeta de visita y marcó el número. Roberto contestó de inmediato. Busqué entre las cosas de mi esposo y no encontré ninguna ropa de verano. He estado buscando información sobre Chipre en la computadora, dijo brevemente. Roberto guardó silencio por un momento al otro lado. ¿Hola?, preguntó ella. Ya entendí, solo estoy pensando. Así que los enamorados se fueron a Chipre de vacaciones. ¿Enamorados? ¿Aún no lo has descubierto? Se rió él por teléfono. Se fueron juntos. De todos modos, ya lo entendí. Ya no es tu preocupación. Te llamaremos cuando sepamos algo. Colgó sin despedirse. Carmelita respiró aliviada. Sin embargo, el sentimiento de desesperación regresó. El peso de las perspectivas poco claras y los pensamientos de pánico volvieron a abatirla. ¿De dónde iba a sacar dinero? Podía, por supuesto, conseguir un trabajo. Pero ¿qué pasaría con los niños? Sería demasiado lío con el jardín de infancia. O podría pedirle a los vecinos que los cuidaran, pero siempre les estaría pidiendo un favor, y no era conveniente. Quizás podría encontrar trabajo en línea. Volvió a presionar algo en el teclado. Después de 5 minutos, todo quedó claro. Casi todos los anuncios requerían experiencia, educación o empleo a tiempo completo. Y todos los anuncios sobre dinero fácil en línea eran estafas o requerían habilidades prácticas que nunca había tenido. Desesperada, agarró el teléfono para llamar a la hermana de su esposo, que vivía en otro distrito. Ella tenía dinero, pero no mantenía una relación con su hermano. Ni siquiera había venido a su boda. Carmelita no sabía la razón de tal comportamiento y nunca se atrevió a preguntarle a su esposo. No era asunto suyo. Por cierto, Carmelita misma siempre había tenido una relación tensa con ella. No llegaban a pelear, pero durante los raros encuentros trataban de no hablar demasiado entre ellas para evitar empeorar su relación tensa. La hermana escuchó la solicitud de pedir prestados unos miles de dólares y en lugar de simplemente rechazar o aceptar, comenzó a regañar a Carmelita y a hacer preguntas innecesarias. A partir del largo monólogo de su cuñada, Carmelita entendió que probablemente nunca la había amado y simplemente se había ido con otra mujer. Ella lo dijo con calma y Carmelita llegó a la conclusión de que ella sabía algo. ¿Sabes dónde está?, preguntó Carmelita. ¿Qué te hace pensar que te lo diré?, respondió burlonamente. Porque es mi esposo y el padre de mis hijos. ¿No es suficiente? Y además, son tus sobrinos, argumentó Carmelita. Ella escuchó un suspiro pesado y luego la mujer respondió. ¿Y cómo me concierne eso a mí? Esos son tus problemas, no los míos. Ya veo, entonces tampoco me prestarás dinero, ¿verdad?, confirmó Carmelita. ¿Por qué debería hacerlo? No deberías. Estuvo de acuerdo Carmelita y se despidió. Ella reflexionó. El teléfono sonó inesperadamente, haciéndola saltar. Era la hermana de su esposo. ¿Hola? Escucha, Carmelita, creo que debería contarte. Comenzó. Los vi juntos una vez. ¿Ellos? Sí, ellos, respondió la mujer. Ella es una mujer impresionante. Sin embargo, se excedió con la cirugía plástica, conduciendo un coche elegante, y Bruno es como una polilla pálida a su lado. ¿Qué más?, suspiró Carmelita enojada. ¿Sabes dónde está él? No lo sé. Me pidió a través de mis conocidos que lo ayudara a conseguir un pasaporte. ¿Y luego? ¿Cómo debería saber qué sigue?, contestó la arpía. Solo piensa por ti misma. Amante, pasaporte. No eres tonta. Descúbrelo. Entiendo. La mujer se rió burlonamente y colgó. Carmelita sacó cigarrillos. Fumaba muy raramente, solo en momentos de intenso estrés, como ahora, por ejemplo. Se sentó en el alféizar de la ventana e inhalando, había estado mirando por la ventana durante mucho tiempo. No había nada más que oscuridad afuera y vacío adentro. Y también soledad y autocompasión. No tenía a dónde ir ni a quién llamar. Todos tenían sus problemas y no podía llamar a sus ancianos padres.
De repente, sintió que no podía quedarse en casa, o simplemente enloquecería sola con sus pensamientos. Necesitaba hablar con alguien sobre cualquier cosa, incluso para guardar silencio, pero no sola. Saltó del alféizar de la ventana, se puso los zapatos y corrió hacia la noche húmeda. Parada cerca de la entrada, se dirigió resueltamente hacia la plaza, donde vio una hoguera. Acercándose, vio a varias personas cerca. A juzgar por su apariencia, eran personas sin hogar. Estaban sentados en silencio, bebiendo algo de tazas. «Chicos, ¿tienen algo para beber?», preguntó Carmelita. Los inadaptados se miraron sorprendidos, mirando a esta mujer aparentemente respetable. Uno de ellos se movió en el banco, haciendo gestos para que se sentara. Carmelita se sentó en silencio, tomó la taza ofrecida y la olió. «¡Es alcohol barato!». «Pero tú lo pediste». Se lo bebió de un trago. Sacó un paquete de cigarrillos, sacó uno y encendió su encendedor. «Sírvanse». Escuchó murmullos de aprobación y varias personas alcanzaron los cigarrillos. «¿Qué pasó?», preguntó un anciano en una chaqueta rota y grasienta, con simpatía. «Es una larga historia. Simplemente se sintió tan sombrío y solitario». Carmelita encogió los hombros y sacudió la taza vacía. «¿Me sirven otro?». «Escucha, chica, deja la taza. No pienses que somos avariciosos, pero arruinarás tu vida», dijo el anciano en voz baja. «No necesitas esto. Lo último que deberías hacer es beber si te sientes triste. Créeme, soy un ejemplo perfecto de eso. Ni siquiera te darás cuenta de cómo irás cuesta abajo. Ve a casa, todo saldrá bien». Había tanto dolor y sinceridad en su voz que Carmelita obedientemente dejó la taza y se levantó vacilante. Caminó a casa y con cada paso se sintió más ligera. No estaba exactamente segura de por qué. Probablemente porque un extraño, alguien mucho peor que ella, demostró tanta compasión que siempre le faltó. Y el pensamiento de que dejó a sus hijos en casa mientras bebía con extraños la hizo sentirse avergonzada. De vuelta en casa, Carmelita miró los pertenecientes esparcidos de su esposo. Tomó una gran bolsa de basura y comenzó a arrojar cosas en ella. Tiró cosas, pensando enojada que no dejaría nada en la casa que pudiera recordarle a él. De repente pensó, ¿por qué tirarlas cuando podría convertirlas en dinero, que tanto necesitaba desesperadamente? Colocó la camisa de su esposo en la cama y con su teléfono tomó algunas fotos. Luego transfirió las imágenes a su computadora a través del cable, publicó las fotos en mercados de pulga en línea y proporcionó una descripción y precio razonable. Dentro de 3 horas, casi todas las pertenencias de su esposo estaban en internet, incluyendo su amada guitarra y equipo de pesca. No conocía los precios, así que pasó algún tiempo estudiando listados similares. Luego fijó su precio, reduciéndolo a la mitad de lo habitual. Se preparó una larga espera, pero las llamadas comenzaron a llegar de inmediato. Algunos estaban interesados en la camisa, otros en la chaqueta, algunos compradores incluso estaban interesados en los zapatos y zapatillas. Carmelita incluso agradeció mentalmente a su esposo por saber cómo usar y cuidar sus cosas. Por lo tanto, su condición iba desde buena hasta muy buena. Algunos cuestionaron los precios sospechosamente bajos y recibieron respuestas honestas. Sin dinero, hay necesidad de alimentar a los niños. Luego la gente empezó a venir, inspeccionando los artículos. Algunos incluso se atrevieron a regatear y criticar los precios inusualmente bajos. Carmelita obedientemente bajó el precio, recibió el dinero y cerró la puerta tras el comprador. En un día, abrió y cerró esa puerta 10 veces. Las llamadas y negociaciones continuaron al día siguiente. Y para la tarde de ese día, no quedaba nada de ropa de su esposo. Aunque los artículos se vendieron prácticamente por nada, terminó con una cantidad comparable a la mitad del salario mensual de su esposo. Carmelita se sintió mejor e inmediatamente corrió a la tienda, donde compró varias cosas. No chocolates y huevos Kinder Sorpresa, sino artículos prácticos y económicos como pasta, granos, pollo y verduras. Viviría con frugalidad porque parecía que tenía mucho dinero. En realidad, incluso con un estricto presupuesto, apenas le duraría 10 días. Pero al menos su corazón ya no se sentía apretado por la impotencia y el miedo de morir de hambre. Bruno y Sandra sentían poco remordimiento,
a pesar de comportarse despreciablemente hacia sus cónyuges. A Bruno no le interesaba cómo estaban su esposa e hijos, y Sandra, cansada de su influyente pero viejo esposo desde hace mucho tiempo, ahora disfrutaba de la compañía del atractivo joven. Al llegar a Chipre, inicialmente descansaron pacíficamente en la cálida playa de arena, nadaron en el suave mar y por las noches disfrutaban de la compañía del otro en la cama del hotel en la lujosa suite. Después de una semana, cuando se aburrieron de las vacaciones, finalmente se pusieron manos a la obra con lo que habían venido a hacer aquí: buscar bienes raíces. Tenían dinero, y bastante dinero para ser exactos. Antes de partir, Sandra transfirió una gran suma de su cuenta a la cuenta de su amante. Habían encontrado un enérgico agente inmobiliario chipriota en casa, y después de encontrarse con él en Chipre, pasaron mucho tiempo paseando e inspeccionando casas. A Bruno le parecía bien cualquier cosa, pero Sandra, siendo exigente y consentida, quería algo increíblemente fantástico. Su lista de deseos desconcertó un poco al agente inmobiliario. Era posible, pero requería fondos completamente diferentes. Después de inspeccionar otra casa, Sandra frunció los labios en insatisfacción. «Todas estas casas son iguales y lejos del mar. ¿Qué nos estás ofreciendo? Todo parece tan ordinario. ¿Tienes alguna otra opción? El tiempo se acaba después de todo». El agente inmobiliario se encogió de hombros. «Esta es una casa buena y barata, pero si aceptaran agregar otros 50,000, tal vez podría encontrar algo más cerca del mar». ¿Estás diciendo que la cantidad que tenemos no es suficiente? Sandra estaba indignada. Quizás deberías moderar tus apetitos, ¿eh? Quizás no deberíamos haberte confiado las recomendaciones y haber recurrido a ti. Parecía que la audaz mujer estaba a punto de pelear seriamente con este, según ella, astuto agente inmobiliario. «Lo pensaremos», respondió rápidamente para evitar un escándalo. «Y por ahora llévanos al hotel». El agente inmobiliario, desconcertado por la audacia y la impudencia del cliente, señaló hacia su coche. «Por supuesto, intentaré encontrar algo adecuado para mañana». En el coche, Sandra intentó provocar un escándalo, así que Bruno tuvo que gritarle a su amante para calmarla. Eventualmente, discutieron, y el agente inmobiliario, agarrando el volante y mirándolos en el espejo retrovisor, juró no tener nada más que ver con gente así. Pagaban poco, pero actuaban como si estuvieran entregando millones de dólares. 10 minutos después, los dejó en la entrada del hotel, y se fue rápidamente para sanar sus heridas psicológicas. Mientras estaban extremadamente insatisfechos el uno con el otro, se acercaron al mostrador de recepción para recoger la llave. «Los están esperando», dijo el administrador, señalando hacia las sillas en el amplio vestíbulo. Ambos se voltearon y se quedaron congelados de sorpresa y horror. 3 personas se levantaron de las sillas, un hombre bajo y delgado con cabello gris y una camisa hawaiana, y 2 brutos altos con músculos abultados bajo sus camisetas. A pesar de que el hombre de la camisa hawaiana llevaba gafas de sol, Sandra reconoció inequívocamente a su esposo. Su primera reacción fue huir, incluso dio un paso hacia la salida, pero el grito de advertencia de su esposo la hizo abandonar el intento. «¡Detente justo donde estás!». Antes de que Bruno pudiera decir una palabra, los brutos lo agarraron por los lados. El esposo se acercó a Sandra y le susurró con cariño: «Hola, querida, he venido a visitarte». Sandra asintió, ruborizándose rápidamente y sintiendo cómo sus piernas se volvían pesadas. Su cuerpo temblaba de escalofríos. Un segundo después, ambos fueron empujados hacia el ascensor, y un minuto más tarde se encontraron en una amplia habitación doble. Ambos fueron arrojados a la amplia cama. Roberto se sentó en una silla frente a la cama con los cautivos, y los matones se quedaron junto a la puerta. «Es agradable aquí, solo un poco caliente», dijo Roberto, haciendo clic en el control remoto. El aire acondicionado obedientemente zumbaba, enfriando la habitación. «Mucho mejor. ¿Cómo están el resto? ¿Durmiendo bien? ¿Sin pesadillas?» Los cautivos permanecieron en silencio por miedo. «Habla», exigió Roberto tristemente. «¿Cómo terminaron así?» ¿Cómo nos encontraste?», tartamudeó Sandra. «Fue bastante simple», respondió su esposo. «Pero más te vale decirme, ¿cómo sucedió que tú, una mujer casada, te escapaste al otro lado del mundo con algún vagabundo?» Bruno frunció el ceño pero no dijo nada, lanzando una mirada cautelosa a los matones. «Simplemente me cansé de todo».
exclamó Sandra acaloradamente. ¿Cansada de qué exactamente?, preguntó calmadamente a su esposo. ¡De todo! ¿De todo? Se levantó de la silla y tiró de la esposa infiel hacia él con tanta fuerza que los hilos de su camiseta crujieron. ¿De todo, dices? ¿Harta de no trabajar? ¿Harta de ir a salones y de ir de compras? ¿Harta de vivir a mi costa? ¿Es eso? Sandra se liberó y se sentó en la esquina de la cama, empujando a Bruno. ¿Por qué estás callado? Di algo. Después de todo, eres un hombre. Pero Bruno permaneció en silencio, continuando mirando cautelosamente a los matones de su esposo, y a través de ese silencio, era evidente que tenía miedo, revelando que maldecía el día en que la conoció. Se encontró con Sandra completamente por casualidad. Estaba trabajando hasta tarde en la oficina, programando, cuando de repente escuchó un golpe sordo afuera de la ventana. Apartando su teclado, se acercó a la ventana. A la luz tenue de las farolas, vio un coche con el radiador pinchado cerca de un poste de luz. No había nadie en la calle a esa hora tardía, así que había pocos testigos. En otras palabras, nadie se apresuraba a ayudar. Bruno salió corriendo de la oficina, bajó las escaleras en 3 pasos y corrió hacia el patio. Para cuando llegó al coche, la mujer ya lo había abandonado, visiblemente sacudida. Corriendo hacia ella, Bruno se dio cuenta de que no temblaba por el accidente, sino por el alcohol, como era evidente por el olor y el habla incoherente. La mujer se sentó derecha en el suelo, se quitó los zapatos y estalló histéricamente en risas. Luego rebuscó debajo del asiento, sacó una botella y la llevó a sus labios. ¿Estás bien?, preguntó Bruno. La mujer levantó la mirada, con la mirada turbia, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Asintió y volvió a llevar la botella a sus labios. Bruno la ayudó a ponerse de pie, la alejó del coche y la sentó en el bordillo. Dándose palmadas en los bolsillos de los pantalones, recordó con molestia que dejó su teléfono en la mesa de la oficina. «Necesito llamar a una ambulancia», dijo. «¿Tienes un teléfono?» La mujer hizo una mueca y señaló hacia el coche. Bruno se acercó con cautela al destrozo, sacó un elegante bolso de mano con pedrería del asiento delantero y se acercó a la desconocida, ofreciéndoselo. «¿Por qué no lo haces tú misma?», preguntó descaradamente. «Saca el teléfono y haz una llamada». Bruno desabrochó el bolso y sacó un elegante smartphone, pero la mujer de repente agarró su pantalón. «¿Sabes qué? No hace falta llamar a nadie», dijo, arrebatándole el bolso y el teléfono y lanzándoselos al suelo. «Simplemente siéntate conmigo». Bruno se sentó a su lado, mirando de reojo el coche. «No tengas miedo», hizo una mueca la mujer. «No va a explotar. Esto no es una película. ¿Cómo te llamas?» «Bruno». «Soy Sandra». «Encantado de conocerte». Bruno no sabía si le complacía o no, pero al mirarla de reojo, se dio cuenta de que la mujer era atractiva. Al menos era su tipo. «Estoy harta de todo», dijo de repente con voz lastimera. ¿De la vida? «De todo, ¿sabes? De todo. Estoy sentada en casa como en una jaula y nadie me presta atención. Dime, ¿te gustó?» «Mucho», confesó Bruno. «¿Por qué nadie te presta atención? ¿No estás casada?» Tras esta pregunta, ella estalló inesperadamente en llanto, enterrando su rostro en su hombro. «Casada, pero sería mejor si no tuviera un esposo así. Quería divorciarme, pero él no lo permite». Bruno escuchó sus lamentaciones y miró por las ventanas de las casas, donde comenzaron a encenderse luces y aparecieron siluetas de residentes, despertados por el ruido. Alguien ya estaba parado en la ventana con un teléfono, aparentemente llamando a la policía o a una ambulancia. La desconocida siguió desahogándose, y de este torrente de discurso incoherente, él se enteró de que su esposo era rico e influyente. Él no la amaba en absoluto, y no la notaba, pero él no era más que un objeto, cuya ausencia apenas notaría. Bruno no dijo nada, escuchando en silencio y dándole a la persona ebria la oportunidad de hablar. Luego, un coche de policía entró en el patio, seguido de bomberos, y después de ellos, con un aullido, una ambulancia. Después de eso, todo siguió el procedimiento. Preguntas de la policía, primeros auxilios y la evacuación del coche al depósito. Sandra fue llevada al hospital y Bruno regresó a la oficina, pero no pudo escribir nada. Ella ocupaba todos sus pensamientos. Volvió a casa temprano en la mañana. Su esposa seguía dormida,
y él tampoco pudo dormir, preguntándose si se volverían a encontrar o no. 2 días después, la belleza con un vendaje en la frente, sobria y en un taxi, fue ella misma a verlo. Después de una breve búsqueda entre el laberinto de puertas de oficina, lo encontró y lo invitó a un café para agradecerle. Bruno aceptó la oferta y fue al café. Esta vez, Sandra no fue tan franca. Para ser honesto, Bruno concluyó que ella no recordaba la mitad de lo que había dicho esa noche sobre el accidente. Y él no se lo recordó. Solo la miró a su hermoso rostro y lo comparó con el de su esposa, no a favor de esta última. La esposa de Bruno, Carmelita, no podía presumir de ninguna belleza en particular. Sí, era linda y agradable, pero no era tan atractiva como su nueva conocida. En general, perdía ante su nueva conocida. Y luego, de alguna manera desapercibida, comenzaron a salir, por supuesto, en secreto. El esposo de Sandra era bastante influyente en la ciudad y, como dicen, ampliamente conocido en círculos reducidos. En una de estas reuniones, Sandra de repente le dio un anillo que parecía costoso, aunque ni él ni ella conocían el valor real del objeto. «Quédate con esto», dijo. «¿Dónde lo conseguiste? ¿De quién es este anillo?», preguntó examinando el objeto. «De mi esposo. Lo perdió y yo lo encontré. Creo que podría ser útil para nosotros». «¿Por qué?», preguntó. «¿Crees que viviré con él para siempre?», se burló. «Incluso si lo dejo, él no me dejará nada. Me iré sin un centavo. Que Dios me conceda irme viva. Y este anillo, creo, vale mucho. Será suficiente para nosotros. Y también necesitamos ocuparnos de la propiedad en el extranjero». «¿Qué quieres decir?». «No entiendes nada, ¿verdad?», exclamó. «Mientras tenga dinero en la cuenta, debemos gastarlo sabiamente. ¿Y qué podría ser mejor que bienes raíces? Comprar algo aquí no tiene sentido. Vamos, por ejemplo, a Chipre y busquemos algo allí. ¿Quieres vivir conmigo en Chipre?». «¿Por qué Chipre? ¿No en Turquía, por ejemplo?», preguntó. «Probablemente sea más barato». Sandra se rió. «Puedo decir que nunca has estado en ningún lado. He estado en Turquía una vez y no volveré allí. Los bienes raíces en Chipre facilitan significativamente la obtención de un permiso de residencia temporal y luego es fácil obtener la ciudadanía permanente. Imagina que eres ciudadano de un país donde el sol y el mar son constantes. Y no olvides que si algo sucede, podemos alquilar esta propiedad de manera rentable y no habrá escasez de inquilinos». No tenía experiencia en comprar casas en el extranjero, así que confiaba plenamente en las palabras de su astuta amante. «Y lo más importante, podemos escondernos de mi esposo allí», concluyó Sandra. Bruno estuvo de acuerdo. Es un argumento convincente. Bruno, que nunca había viajado más allá del país y nunca había vivido en casas lujosas, realmente quería ir a Chipre, y así lo aceptó inmediatamente. Y en ese momento no le importaba su esposa o hijos. ¿Por qué debería haber pensado en la familia si Sandra estaba a su lado? Ella era tan atractiva, impredecible y al mismo tiempo práctica y astuta. Con ella definitivamente no se equivocaría. La preparación para la llamada escapada duró unos 3 meses. Durante este tiempo, Bruno obtuvo secretamente un pasaporte. Estudió el sitio web sobre bienes raíces en Chipre. Afortunadamente, nadie lo vigilaba en su computadora de trabajo. Y al mismo tiempo continuó encontrándose con su amante en el hotel de la ciudad. Y ahora temblaba de miedo, mirando al esposo de su amante, preguntándose, ¿le cortarían la cabeza aquí mismo o sin embargo en casa? Roberto comenzó a caminar pausadamente por la habitación del hotel, con las manos detrás de la espalda. No estaba claro por su apariencia tranquila si estaba enojado o no. Incluso si lo estaba, lo ocultaba hábilmente. Fue gracias a esta compostura y la habilidad para no perder la calma que sobrevivió en los turbulentos años 80. Y no solo sobrevivió, sino que también conservó su influencia y logró crear un negocio legal decente relacionado con la venta de automóviles. «¿Sabes, Sandra? Ni siquiera me interesa cómo conociste a este tipo», dijo señalando a Bruno. «Me interesa más cómo terminó con mi anillo. ¿Puedes explicarme eso?». Sandra cerró los ojos. En todo el ajetreo y los líos amorosos, se olvidó por completo del anillo. Como si fuera una baratija barata, no su garantía de no morir de hambre en caso de cualquier cosa. Sandra lanzó una mirada a Bruno. «¿Cómo se enteró del anillo?», siseó, mirando a su amante con odio. Él encogió los hombros confundido. Roberto, mirando sus caras,
estalló en una risa sincera. ¿Cuál es tu nombre otra vez? Bruno, ¿verdad? Preguntó. Bruno tragó saliva y asintió. Entonces, Bruno, si no hubiera sido una rata que abandonó a sus hijos, tal vez no te habría encontrado. Bueno, te habría encontrado seguro, solo era cuestión de tiempo, pero tenía asuntos más importantes que atender. Con estas palabras, miró a su esposa infiel. Sí, importa más que alguna vieja desgastada que cree que puede hacer lo que quiera. Sin embargo, ni siquiera imaginé que se atrevería a tener un amante, huir con él y, lo más importante, esperar salirse con la suya. Eso es arrogancia máxima, por supuesto. Pero eso no es el punto. Tu esposa encontró este anillo, lo llevó a la casa de empeños porque tus hijos no tenían nada que comer, ¿entiendes? Bruno no respondió. Parece que no. Tus hijos no tienen nada que comer mientras tú te divertías. Roberto, todavía algo emocional, elevó la voz. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura y continuó en un tono tranquilo. Este anillo significa mucho para mí, y no se trata de su valor, sino de cómo y de quién lo obtuve. ¿Quieres escuchar la historia? Bruno no quería escuchar, pero tampoco se atrevía a objetar, así que, una vez más, asintió en silencio. De la breve narrativa de Roberto, resultó que cuando el anillo llegó a él de su hermano en los años 90, su coche explotó. Reconoció el cuerpo de su hermano solo con este anillo, lo que significaba que era un recuerdo de su hermano y, por lo tanto, algo sagrado. Robarlo, y mucho menos empeñarlo, era algo muy malo. Repetiré mi pregunta. ¿Cómo terminó este anillo con tu esposa? Preguntó Roberto terminando su historia. Sandra me lo dio, dijo Bruno, tratando de no mirar a los ojos del esposo de su amante. No te lo robé, lo juro. Cobarde, siseó Sandra con desprecio, dándole una patada en el costado. Solo un patético cobarde, mojando los pantalones de miedo. ¿Y por qué debería arriesgar mi vida por un anillo? Replicó él y continuó, mirando a Roberto. Sandra te lo robó y me lo dio. Dijo que si pasaba algo podríamos venderlo por un buen precio. Vale mucho dinero. Roberto sacudió la cabeza y se hundió pesadamente en la silla, observando en silencio a su esposa y a su amante con la mirada de un científico que estudia ratas experimentales. Pensó. Los dos matones estaban de pie detrás de él como grandes bloques de piedra. Los únicos sonidos en la habitación eran el leve zumbido del aire acondicionado y los suaves sollozos de Sandra. El silencio era insoportable, y Bruno preguntó: ¿Qué piensas hacer con nosotros? Todavía no estoy seguro, respondió Roberto en un tono tranquilo. Estoy pensando. Podríamos, por supuesto, ahogarlos en el mar Mediterráneo. Es poco probable que la policía local los busque con mucho ahínco. Prometo que me olvidaré de tu esposa, de verdad, suplicó Bruno. ¿De verdad? Preguntó Roberto burlonamente. Bruno asintió vigorosamente. Sí, de verdad. Roberto resopló. Continúa. Volveré a casa, explicaré todo a mi esposa y nunca más me acercaré a Sandra. Nunca más. Por cierto, tu esposa... Roberto levantó un dedo, interrumpiendo este lastimoso discurso. Llamémosla ahora mismo y preguntemos si quiere que vuelvas. Sacó su teléfono inteligente, tocó rápidamente la pantalla y realizó una videollamada. Hola, dijo alegremente, sosteniendo el teléfono inteligente frente a él. Lo dijo muy amablemente, como si estuviera hablando con un viejo amigo. Hola, respondió Carmelita tímidamente. Parecía cansada, no llevaba maquillaje en la cara. En este momento estoy con tu maridito. Roberto giró la cámara del teléfono inteligente hacia los amantes. ¿Puedes ver? Sí, puedo, respondió Carmelita tristemente. Escucha, no estoy seguro de qué hacer con ellos, dijo Roberto alegremente. Tu esposo está suplicando por clemencia. Quiere arrepentirse y volver contigo. ¿Qué opinas de eso? Y supongo que tu esposa está ahí con él, ¿no es así? Preguntó Carmelita en lugar de responder. Correcto. Estuvo de acuerdo Roberto. Me encargaré de ella yo mismo. Me interesa más qué hacer con tu esposo. Lo que tú digas, así será. Tú y yo estamos en la misma situación. Ambos somos fieles y engañados. ¿Y cuáles son las opciones? Roberto se rió y giró la pantalla del teléfono hacia él. Eres genial.
Honestamente, no hay tantas opciones. Digamos que la opción número 1, tu esposo infiel vuelve con los brazos rotos y los dientes golpeados, pero vivo. Opción 2, tu esposo se convierte en almuerzo para tiburones del Mediterráneo. Y opción 3, digamos, es que viva en una caja de cartón entre los sin hogar en Chipre. Carmelita no respondió inmediatamente. Roberto esperaba pacientemente, mirando su rostro cansado. No lo necesito aquí, y me daría pena por los tiburones. ¿Y si se ahogan? Entonces, que viva en una caja. Roberto se rió. ¡Carmelita!, gritó Bruno. ¡Recobra el juicio! ¿Qué quieres decir? ¿En una caja? ¡En una caja de cartón!, gritó ella enojada. «Como digas», encogió los hombros Roberto. «Te llamaré más tarde, una vez que haya regresado». Colgó y miró intensamente a Sandra. «Sandra, ¿por qué no vives tú también en una caja? Después de todo, el amor convierte una cabaña en un castillo». Se levantó y miró a sus robustos asistentes. «Llévense todo su dinero, teléfonos, tarjetas y documentos. Llévenlos a algún lugar lejano y déjenlos allí». Los matones avanzaron ansiosamente. «Oh, y por cierto, no les hagan daño. Él ya está desmayándose». Roberto señaló al horrorizado Bruno y se dirigió hacia la puerta. Agarrando el picaporte, se dio la vuelta. «Por cierto, ¿de quién es el apartamento?» «¿Qué apartamento? ¿Qué quieres decir con qué apartamento?» «El lugar donde viven tu esposa e hijos». «Es mío, lo compré antes del matrimonio», respondió Bruno con cautela. «Estoy registrado y vivo allí». «Vives en una caja», lo corrigió Roberto. «De todos modos, pensé que deberías abrazar completamente el estatus de sin hogar. Si por algún milagro logras salir de aquí, ni siquiera pienses en acercarte a tu familia. Olvídate del apartamento. Si ella me llama y se queja de ti, bueno, tú entiendes». Roberto lo taladró con una larga mirada inmutable como despedida y salió por la puerta. Carmelita miró el teléfono en silencio e inesperadamente estalló en lágrimas. Ver la videollamada era equivalente a esa broma en la que una esposa regresa de un viaje de negocios y encuentra a su esposo en la cama con otra persona. Era una broma vil y sin gracia, de alguna manera sucediendo en su vida. Después de reponerse, se levantó pesadamente de su silla y caminó hacia la habitación de los niños. Los niños dormían, roncando pacíficamente en sus almohadas, saciados y completamente inconscientes de la traición de su padre. No sabía cómo decirles al respecto, pero quizás ahora no era el momento. Carmelita cerró suavemente la puerta y fue al baño. Se miró en el espejo y retrocedió. Vio a una mujer desgastada mirándola fijamente. Mentalmente se comparó con la amante de su esposo y notó que sin duda estaba perdiendo en todos los aspectos. La otra mujer era más bonita y más joven, aunque solo fuera ligeramente. Mientras tanto, el rostro de Carmelita mostraba todas las dificultades de la vida. Tenía arrugas en la cara, ojos rasgados y el pelo alborotado en una coleta. Carmelita suspiró ante su reflejo y salió del baño. Se sentó en la mesa, cogió papel y comenzó a presupuestar, tratando de estirarlo lo máximo posible. Honestamente, no tenía mucha fe en la promesa de compensación de Roberto. Personas como él podrían prometer cosas y no hacer nada. Y quién sabía cómo podía salirle mal. Así que aquí tenía que confiar únicamente en sí misma. Carmelita listó meticulosamente los alimentos en una columna, las facturas de servicios públicos en otra y los elementos en los que podía reducir gastos en la tercera. Pasó varias horas en cálculos y deliberaciones. Una llamada telefónica interrumpió esta actividad poco emocionante. «Hola, llamo en nombre de Roberto», dijo un hombre. «Hola», respondió Carmelita. «El jefe llamó desde el aeropuerto y dijo que deberíamos transferir 20.000 euros a tu cuenta». Carmelita sintió que sus manos temblaban, su corazón latía profundamente y sus piernas se volvían débiles de repente. «Sí, te escucho», balbuceó sin sentido. «No, soy yo quien te escucha a ti», respondió la voz calmadamente. «Necesito el número de tu tarjeta». «No tengo una cuenta extranjera». «Bueno, el jefe también previó eso. Hay opciones. Podemos transferir a tu cuenta al tipo de cambio o puedo llevarte el dinero efectivo a casa. ¿Qué eliges?» «Efectivo», murmuró ella.
¿Dirección?, solicitó brevemente. Una hora después, un joven bien vestido con gafas tocó el timbre de su puerta. Le entregó eficientemente una bolsa oscura y opaca. ¿La contarás?, preguntó. No, ¿por qué?, preguntó Carmelita asustada. El jefe también pidió que te dijera que si tienes algún problema lo llames inmediatamente. ¿Conoces el teléfono? ¿Qué problemas? Carmelita se volvió cautelosa. Cualquiera, especialmente si están relacionados con tu esposo. Adiós. Carmelita cerró la puerta detrás de él, abrió la bolsa y contuvo la respiración mientras examinaba los fajos apretados de billetes. Se sentó en la mesa, dejando la bolsa, tratando de reponerse, con la cabeza dando vueltas. Honestamente, no podía creer del todo que hubiera una fortuna entera frente a ella en la gastada mesa de la cocina. Y para ella, era doblemente una fortuna porque nunca había visto tanto dinero en su vida. Tomó un fajo apretado de billetes nuevos y crujientes, sacó 2 hojas y volvió a meter el fajo en la bolsa. Empujó la lista hacia ella misma y escribió en letras grandes: La justicia existe. Carmelita puso a los niños a dormir y ya se estaba preparando para irse a dormir ella misma. Fue un día ocupado. Había pasado todo el día con los niños en el parque, montando en los carruseles, yendo al cine y al zoológico, y ahora sus piernas apenas le sostenían. Pero su alma estaba tranquila. Ella confiaba en que todo estaría bien mañana. Ya no necesitaba preocuparse por cómo pagaría el apartamento, cómo alimentar a los pequeños o cómo vestirles. El colchón financiero le daba fuerzas. Ya se estaba quedando dormida cuando sonó el teléfono. Era Roberto. La última vez que la llamó fue hace un mes desde un hotel en Chipre. «Hola», dijo ella. «¿Estás despierta?», preguntó Roberto en lugar de saludar. «Ya no, ¿por qué?». «Tu esposo está siendo deportado del país de vuelta a su tierra natal». La sangre de Carmelita se heló. Durante el último mes, se había acostumbrado a vivir sin su esposo, pensando en él cada vez menos. «¿Qué hizo allí?». «Nada, excepto estar allí ilegalmente», respondió Roberto de manera objetiva. «Lo atraparon robando tonterías. Lo agarraron y ahora vuelve aquí». «¿Debería empezar a preocuparme?», preguntó Carmelita. «Poco probable», respondió él con calma. «La razón por la que llamo es para advertirte. Por supuesto, se lo dije, pero quién sabe, tal vez no recuerde mucho. De todos modos, si hay algún problema, llámame de inmediato». «Vale, gracias. ¿Y qué pasa con tu esposa?». «Ya no es mi esposa. Ella tiene más suerte. Encontró a un chico local y ahora vive con él. Sandra es así. No dejará pasar su oportunidad. Ya empiezo a sentir lástima por ese chico. De todos modos, llámame si pasa algo». Carmelita miró el teléfono. Personas como Roberto siempre la asustaban. Siempre le parecían peligrosas, pero curiosamente, darse cuenta de que tenía un protector así le daba confianza. Siempre es bueno saber que alguien te defenderá. Pero Bruno nunca apareció, para nada, y ella no sabía dónde estaba. Y constantemente se encontraba pensando que cuanto más tiempo pasaba, menos le importaba su destino. Eso es lo que sucede cuando te traicionan. Borras a la persona de tu vida para siempre. Depositó el dinero en el banco, pero las tasas de interés eran tan miserables que decidió conseguir trabajo. Los padres de Carmelita se mudaron con ella, y ahora podía ir a trabajar sin preocuparse de que los niños quedaran sin supervisión. Consiguió un trabajo como conductora de tranvía, y fue un trabajo bastante difícil. Nadie nunca la había puesto tan nerviosa como esto, ni siquiera su esposo. Se necesitaba una piel gruesa para resistir los insultos de los pasajeros que nunca estaban contentos, pero siempre encontraban motivos para quejarse. «Conductora, ¿por qué no anuncias las paradas? ¿Por qué hemos parado? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar por tu tranvía? ¿Por qué das cambio en monedas pequeñas? ¿Por qué dejas entrar a los borrachos? ¿Por qué la puerta está atascada?». Y así sucesivamente. Pero Carmelita estaba desarrollando su carácter. Una sonrisa en su rostro, un tono tranquilo, una respuesta adecuada. Sin embargo, cada turno para ella era como una ejecución. 100 veces había contemplado renunciar a este trabajo, pero al ver a sus hijos, reunía fuerzas y se iba a trabajar. Por las tardes, cocinaba, jugaba con los pequeños y luego se desplomaba en la cama. Y por la mañana, todo volvía a comenzar. Con suerte, sus padres ayudaban mucho. Ni siquiera pensaba en salir con otro hombre.
decidiendo dedicarse a criar a sus hijos. No tenía tiempo para eso, pero resultó que tenía que reconsiderar sus principios de vida. El día que conoció a Marco, todo fue como de costumbre. Su turno ya estaba terminando cuando un hombre subió en una parada. Era agradable, educado y bien vestido. «Disculpe, ¿cuándo es la parada central?», preguntó, entregando dinero. «En 2 paradas», respondió Carmelita. Le entregó el billete y siguió adelante. Y luego el tranvía se detuvo de repente, tan bruscamente que ella, incapaz de sostenerse, cayó sobre una mujer sentada junto a la puerta. ¡Qué alboroto se desató! La acusaron de estar borracha en el trabajo, y además dijeron que era gorda y torpe, aunque eso estaba lejos de ser cierto. Carmelita era delgada. Además, los pasajeros la acusaron de que algún coche se había metido de repente en las vías del tranvía, haciendo que frenara. «¿Qué tiene que ver ella con esto?», gritó el mismo hombre agradable en su defensa. Por cierto, fue el único que la defendió. Los demás, que ni siquiera lanzaron acusaciones ridículas a Carmelita, preferían simplemente apartarse y permanecer en silencio. La multitud se volvió contra él y al pobre hombre le dijeron muchas cosas desagradables. Sin embargo, era evidente que la opinión de la multitud no le molestaba mucho, a diferencia de Carmelita. El dolor la ahogaba, solo quería llorar. Regresó a su lugar y sentada cerró los ojos, disfrutando de momentos de silencio hasta la próxima parada. «Tienes un trabajo duro», escuchó. Luego abrió los ojos. El hombre la miraba con simpatía y pesar. Carmelita sonrió y encogió los hombros. «A veces empeora. Gracias por hablar», dijo. «No hay problema». Él sonrió de vuelta y de repente se sintió ligera, como si nada hubiera sucedido. Y las docenas de ojos enojados de los pasajeros no la estuvieron mirando ahora. Ella le devolvió la sonrisa. En la siguiente parada, solo quedaban 2 personas. Después de darle sus billetes, regresó a su lugar. «Tu parada es la próxima», le dijo al hombre. «Gracias», dijo sonriendo y dirigiéndose hacia la salida. Lo observaba irse con genuino pesar de que se había ido tan rápido. El hombre era agradable y educado, y por su rostro abierto y sus ojos honestos, era evidente que era decente. Desde entonces, ella lo veía casi todas las mañanas. Hablaban entre paradas. Ella supo que se llamaba Marco y que iba al trabajo todas las mañanas. Recientemente se había mudado a la ciudad. Estaba divorciado, con hijos adultos. Trabajaba y vivía en un apartamento alquilado. Sin esperarlo, Carmelita encontró que ansiaba estos encuentros, y él confesó que específicamente buscaba qué conductor estaba de servicio y solo abordaba su tranvía. Y sorprendentemente, o tal vez solo le parecía a ella, había menos malicia alrededor. O bien la gente se volvía más amable, o todos los tipos groseros y escandalosos ahora viajaban en otros tranvías. Ella no podía responder esa pregunta. Y luego comenzaron a salir. Carmelita lo presentó a sus padres, a quienes también les gustó mucho. Marco sabía cómo cortejar y dar cumplidos, pero lo hacía de manera discreta y sin ese romance empalagoso. Cada uno vivía en su lugar, pero Marco a menudo visitaba, pasaba largas horas jugando con los niños o hacía tareas domésticas. Por ejemplo, reparó un microondas defectuoso y arregló la cerradura de la puerta. En general, todo estaba bien. Carmelita se sentía necesitada y deseada. Ya se consideraban casi una familia, pero un día apareció su esposo legal, Bruno. Era un día libre típico. Carmelita estaba jugando con los niños y Marco estaba reparando la estufa en la cocina, que se había roto incómodamente. Timbró el timbre. Carmelita fue a responder y se congeló de inmediato. Al ver a su esposo en el umbral, tenía una sonrisa ebria y tonta en la cara. «Hola, cariño», exclamó. El olor a alcohol golpeándola en la cara. Se apoyaba contra el marco de la puerta para evitar caer. «¿Por qué viniste?», preguntó en lugar de saludarlo, escudriñando a su esposo. No se veía bien. Ojos hundidos, varios días de barba y manos temblorosas. Bruno había estado bebiendo mucho y continuamente. «Bueno, este es mi apartamento», declaró. «Y los niños también son míos». «No creo que sea una buena idea que veas a los niños en este estado», contrapuso ella. «En cuanto al apartamento, vamos a compartirlo. No me importa. Por cierto, ¿dónde vives ahora?» «En la residencia de un amigo». Hizo una mueca.
con cucarachas y borrachos. Bueno, tampoco eres mejor que eso, dijo ella, y salió al rellano, cerrando firmemente la puerta detrás de ella. Como si no fuera suficiente para que sus padres y niños escucharan, sí, y su nuevo hombre tampoco necesitaba ver a su esposo. No necesitaba ningún escándalo. Por supuesto que no te prohíbo ver a los niños, pero no vendrás en este estado nunca más, dijo firmemente. Bruno sonrió con desdén. ¿Desde cuándo empezaste a dictarme condiciones? Desde que me engañaste, traicionaste a los niños y te fuiste de vacaciones con tu amante. Por cierto, ¿cómo está ella? Escuché que encontró a alguien en Chipre. Tu inteligencia parece funcionar muy bien, hizo una mueca. Por supuesto, con un protector así, y Sandra resultó no ser la persona que necesitaba. Todos cometimos errores en nuestro tiempo con las personas. Se encogió de hombros Carmelita. Carmelita. Ahora se trata de mí, sonrió amargamente. Estás decepcionada, ¿verdad? ¿Qué crees? Entrecerró los ojos. ¿Cómo debería sentirme acerca de un esposo que me traicionó? Vine a hacer las paces, murmuró Bruno. ¿Quizás podemos empezar de nuevo? Carmelita se rió en su cara. ¿Estás hablando en serio? No entiendo. ¿Qué esperas? ¿Cómo puedes esperar algo en una situación así? Él se deslizó por la pared y cubrió su rostro con las manos. ¿Quién? ¿Quién te pidió que le dieras el anillo? ¿Quién? Gimió. No se lo di. Quería empeñarlo, pero resultó que el anillo pertenecía a una persona influyente. Es tu culpa. Vaciaste la cuenta bancaria. Te escapaste y dejaste a los niños. ¿Cómo se suponía que iba a alimentarlos? ¿Pensaste en eso? Y ahora vas a culparme de algo. La voz de Carmelita resonó por el hueco de la escalera. La puerta se abrió y salió Marco. Al ver al hombre desconocido sentado contra la pared, preguntó si todo estaba bien. Sí, ella respondió. Por cierto, este es mi esposo, el que te mencioné. Marco estaba a punto de extender la mano en saludo. La retiró rápidamente y frunció el ceño. ¿Por qué vino aquí? No lo sé. Encogió los hombros y miró a Bruno. ¿Por qué viniste aquí? Bruno se levantó y dio al hombre desconocido una mirada evaluadora. Evaluó sus anchos hombros y su alta estatura, pero no le dijo nada. En cambio, lanzó a su esposa una mirada venenosa. No tardó mucho la vieja en conseguirse un hombre, siseó a Carmelita. Rápidamente te conseguiste un hombre. No es asunto tuyo. ¿Qué dijiste? ¿No es asunto mío? Estalló Bruno. ¿Traer hombres a mi apartamento y luego decir que no es asunto mío? Se acercó a ella con los puños, pero Marco rápidamente la protegió. Escúchame, dijo severamente, sacudiéndolo por el cuello de la chaqueta. Te estás yendo ahora mismo, y mejor no te vuelva a ver, ¿entendido? Este es mi apartamento y estás en mi territorio en este momento. ¿Crees que puedes dictarme aquí? Bruno estalló enojado, apretando los puños en una rabia impotente. ¡Fuera todos ustedes! ¡Despejen este espacio habitable! ¡Legalmente me pertenece a mí! ¿Y qué pasa con los niños? ¿Deberían irse también? Preguntó Carmelita fríamente. ¡Sí!, gritó. Ni siquiera está claro si son mis hijos. Tal vez te acostaste con alguien más. Carmelita respondió con una sonora bofetada, y Marco miró a Bruno con asombro. Para él, debe haber sido muy impactante escuchar eso. Carmelita, por supuesto, le había hablado de Bruno, pero siempre se limitaba a frases breves como sí, engaño, se fue. Y eso era todo, sin muchos detalles. Resultó que ella había estado eligiendo cuidadosamente sus palabras. No podía imaginar que las cosas estuvieran tan mal. Su esposo resultó ser una persona inmoral. Marco tomó su decisión de inmediato. Sin embargo, desde hacía mucho tiempo, había estado pensando en aclarar su relación con Carmelita. Y ahora parecía que se le presentaba una oportunidad conveniente. Hablemos en serio, propuso a Bruno. No voy a pelear contigo. Bruno se estremeció y dio un paso atrás, por si acaso. Nadie va a pelear contigo, respondió Marco con desdén. Estoy hablando de otra cosa. Te divorcias de Carmelita y todos nos mudamos juntos de este apartamento, y tu espacio legal para vivir queda completamente a tu disposición. Carmelita lo miraba con asombro, pero por la expresión seria en su rostro, entendió que Marco no estaba bromeando en absoluto. Actualmente vivía en un apartamento alquilado, ya que el apartamento que había comprado en un edificio en construcción
Debería estar listo para ser ocupado en el primer trimestre del próximo año. El apartamento era pequeño, pero tenía 2 habitaciones. Como dicen, espacio reducido, pero sin ofender. ¿Te casarás conmigo?, preguntó directamente. Carmelita asintió completamente desconcertada. Rindo mis respetos. Eres tan dulce, dijo Bruno sarcásticamente. Bueno, te doy mi bendición. Estoy de acuerdo con el divorcio, y todos ustedes salgan de aquí. No tan rápido, dijo Marco, enfriando su ardor. Dado que tienen hijos, el divorcio solo se realizará en el tribunal, y eso podría llevar meses. Entonces Carmelita vivirá aquí mientras tanto, y durante ese tiempo encontraré un alojamiento en alquiler adecuado. ¿Tengo que esperar varios meses más?, rugió Bruno. De ninguna manera. Salgan de aquí ahora mismo. Marco cerró los ojos y respiró profundamente. No le resultaba fácil controlarse, pero lo intentó. A partir de mañana comienzas el proceso de divorcio, y mientras tanto, ella vivirá aquí. ¿Y si apareces, llamaré a Roberto?, advirtió Carmelita. Después de mencionar a Roberto, Bruno se desinfló inmediatamente, pareciendo más pequeño en estatura. Todo su estado belicoso se evaporó como el humo de una chimenea. Murmuró algo con resentimiento y bajó las escaleras. Sin embargo, Carmelita aún decidió llamar a Roberto. Él escuchó atentamente y luego dijo: ¿Por qué no me llamaste de inmediato? Te lo advertí. No sé, simplemente sucedió. Roberto hizo una pausa. Luego dijo aprobadamente: Tu nuevo hombre es un buen tipo, y respeto a personas como él. ¿Por qué no pudiste encontrar a alguien decente antes? Podría preguntarte lo mismo. ¿No pudiste encontrar a una mujer decente?, preguntó Carmelita y se detuvo inmediatamente. Roberto no era la persona con la que debería hablar así. Para su sorpresa, él simplemente se rió con bondad. Está bien, lo entendí. De todos modos, si quieres, puedo encargarme de tu esposo. ¿Cómo?, preguntó ella. Drásticamente, respondió simplemente Roberto. No, no lo hagas, exclamó Carmelita, sintiendo un escalofrío por dentro. Mantengamos las cosas en paz. Depende de ti. Te habría mostrado que no debe ignorar mis palabras, pero como desees, depende de ti. Entonces te ayudo con el divorcio. Tengo las conexiones adecuadas en el tribunal. Puedo acelerar el proceso. Sinceramente me gustaría ayudarte de alguna manera. Ya no eres una desconocida para mí. Gracias. De nada. Cuídate de tu nuevo hombre. Él es el verdadero hombre, dijo Roberto como comentario de despedida. Roberto cumplió su palabra. Movió los hilos necesarios y en menos de un mes, Carmelita estaba oficialmente divorciada, con Bruno como el pagador de la pensión alimenticia. Además, Roberto los ayudó a encontrar un apartamento de alquiler más grande mientras esperaban a que estuviera listo el nuevo apartamento de Marco. Un año después, celebraron su boda en el nuevo y espacioso apartamento de Marco. Fue una boda sencilla, sin extravagancias. Todos sus seres queridos estaban presentes: los padres de Carmelita, los hijos adultos de Marco, compañeros de trabajo y vecinos. Entre la gente común, había un invitado extraordinario, una figura ampliamente conocida en ciertos círculos: Roberto. Excepto Marco, nadie conocía la conexión entre este empresario y el antiguo conductor de tranvía. Se hicieron muchas suposiciones, pero nadie se atrevió a preguntar, decidiendo que era mejor no saber. Después de todo, la ignorancia es felicidad. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.